¿Qué tal, hermanos? Vamos a compartir un nuevo tema de apologética. En este caso vamos a hablar del bautismo de niños. El bautismo de bebés no está prohibido por la Biblia. La Biblia no impone límites de edad para el bautismo. Nuestros hermanos protestantes tienen entre sus favoritas esta pregunta capciosa. ¿Dónde indica la Biblia el bautismo de bebés? Con esa pregunta se caen gigantes invencibles y lamentablemente dejan callados a nuestros hermanos y muchos hermanos cristianos católicos que no tienen preparación. Pero resulta que efectivamente la Biblia no indica nada sobre el autismo de bebés. Tampoco dice nada sobre el autismo de preadolescentes, ni de adolescentes, ni de veinteañeros, ni de ancianos. De hecho, la Biblia no dice absolutamente nada de límites de edad para el bautismo. ¿Aparece en la Biblia alguna límite de edad para la salvación? Jesús o los apóstoles dijeron que la salvación es solamente para seres humanos de ciertas edades. ¿En alguna parte dice la Biblia que los bebés y niños pequeños no tienen derecho a la salvación? No, no y también no. Por eso no veremos que el bautismo tenga restricción de edades en las escrituras porque el bautismo es de salvación, según leemos en 1 de Pedro 3:21. Cuando se le responde con argumentos como el anterior, entonces cambian la estrategia y dicen que los bebés no tienen o no cometen pecados y por ende no necesitan ser bautizados. Pero ese sofisma se basa en creer que el bautismo sirve únicamente para el perdón de los pecados, lo cual no es verdad, ya que el bautismo que requería arrepentimiento era el de Juan el Bautista, según leemos en Hechos 19:3-5, mientras que el bautismo de Jesús es de salvación, no de arrepentimiento. En las escrituras incluso encontramos ejemplos de familias enteras que fueron bautizadas, como el caso de Hechos 16, 31-35. En esas familias, la decisión de ser bautizado fue tomada por el jefe de familia. Como en el caso de la familia del carcelero, en esos casos el jefe de familia fue quien tomó la decisión de creer por todos, para que luego todos fueran bautizados. No hacía falta preparar extensamente en la fe a cada uno de los miembros de la familia y hasta entonces procede a bautizarlos. El jefe de familia quedaba con el compromiso de formar a su familia entera en la fe, además de que no se quedaba solo, sino que pasaba a formar parte de alguna comunidad cristiana. Otro pasaje de la Escritura donde se da el bautismo sin que haya una minuciosa preparación previa de meses o años lo tenemos en el bautismo de los más de 3.000 israelitas en el día de Pentecostés. Después del discurso de San Pedro en Hechos 2:41, ¿acaso los apóstoles pudieron haber instruido completamente la fe a esos 3.000 israelitas en un solo o en unas cuantas horas? Entonces que en el texto original, en griego koine, no dice que se bautizaron 3.000 hombres, sino que dice que se le unieron unas 3.000 almas. La palabra usada fue pesuche, que significa alma. Si bien es cierto que la Biblia no la menciona de forma expresa, no podemos pensar que esas 3.000 almas fueron bautizadas y luego dejadas a su suerte en asunto de formación en la fe. Entonces podemos entender que esas 3.000 fueron distribuidas en diferentes comunidades, bajo el cuidado de otros que ya estaban formados y que se encargaban de velar por su sano crecimiento en la fe cristiana. Justamente así fue como nació la figura del padrino del bautismo. El padrino era el que se encargaba de formar en la fe y también de asegurarse que el bautizado no fuera un espía de los paganos o de los judíos. Y por otro lado, el bautismo instituido por Jesús tiene muchas gracias divinas que el bautismo recibe. Sea cual sea su edad, a la hora de tomar ese sacramento, se convierte en un hijo de Dios, dice Gálatas 3, 26, 27. Otorga el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Es de salvación, Primera de Pedro 3:21. Quita los pecados, Hechos 2:38, Hechos 22:16. Es requisito para entrar al cielo, Juan 3:5. Quita el pecado original, Salmo 51:7, Génesis 8:21. Recibe el sacramento por heredad, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:9, 10 y Primera de Pedro 2:9. La conciencia necesaria para recibir el bautismo, sí, pero solo cuando se trata de un adulto o de alguien que ya tiene pleno uso de razón. En ese caso, el futuro bautizado deberá recibir la adecuada formación en la fe para que pueda entender la importancia del sacramento que va a recibir. Por eso, en San Marcos 16, 15, 16, leemos que Jesús manda primero a enseñar y luego a bautizar, porque ese evangelio fue escrito para las comunidades en donde primero había que formar a los adultos para luego bautizarlos. Nosotros, en nuestros modernos días, a diferencia de las 3.000 almas que se bautizaron en Pentecostés, contamos con el tiempo y recursos para preparar minuciosamente a los futuros hijos de Dios. Mientras que en San Mateo 28, del 19 al 20, leemos que Jesús manda a hacer discípulos a todas las gentes, sin excepciones de ninguna especie, llevando el siguiente orden. Primero, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, enséñenles a guardar las cosas que yo les he mandado. Por eso Mateo 28, 19 y 20 es claro. La orden es hacer discípulos, primero bautizando y luego formando en la fe. ¿Se contradice con Marcos 16, 15 y 16? No, no hay contradicción alguna, porque el Evangelio de Mateo está dirigido a los creyentes que estaban listos para recibir el bautismo, para que estos se encargaran de formar a sus hijos luego de que se bautizaran. De ahí que Marcos primero se ordena educar en la fe, mientras que en Mateo primero se ordena bautizar. Son dos órdenes para dos diferentes situaciones. Es el cristianismo católico, el bautismo puede ser recibido hasta por una persona con padecimientos mentales. Por ejemplo, alguien que padece lo que comúnmente llaman retardo mental y que no tiene forma de aprender ni de decir y aceptar el bautismo.
ni de saber lo que significa perfectamente, puede recibirlo, ya que todo lo que se necesita es alguien formado en la fe, bautizado, que sea el responsable de esa persona. Como puede verse, la figura del padrino de bautismo sigue teniendo la misma vigencia de los primeros siglos del cristianismo. Sobre la cantidad de agua a usarse, existen algunas parroquias donde sumergen a los bebés, en otros lo bautizan por infusión, decantando agua solamente sobre la cabeza del bebé. Ninguno de esos bautismos vale más que el otro. La cantidad de agua es irrelevante. Los propios escrituras aclaran ese punto. En Éxodo 14:16, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie. Y en Éxodo 14:22, los israelitas entraron en medio del mar a pie, mientras que las aguas formaban muralla derecha e izquierda. Dios le ordenó a Moisés alzar su callado para dividir el mar, o sea, para separar las aguas, de manera que lo que quede fuera un paso cero, entre las aguas donde las israelitas caminaron, y en seco, sin tener que tocar las aguas. ¿En qué se relaciona esto con el bautismo? Veamos lo que dice San Pablo, 1 Corintios 10, del 1 al 4. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues les veían que la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. San Pablo no deja duda alguna, el bautismo es espiritual, no material, de manera que la cantidad de agua o la cantidad de cuerpo que sea tocado por el agua es completamente irrelevante, ya que el bautismo es de naturaleza espiritual. El paso de los israelitas caminando en lo seco a través del mar, que Moisés se paró a levantar su callado, fue entonces una prefigura del bautismo que siglos más tarde Jesús dejaría instituido. Otro elemento que podemos notar es que el mar lo cruzaron todos los israelitas, todos sin excepciones de edades. Nadie puede decir que en ese éxodo no había niños. Esa sería una aseveración atrevida y además sin fundamento alguno, porque la misma Biblia dice que sí había niños. Y en Éxodo 12:37 los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Y acaso los israelitas tenían fe total y absoluta en la que Moisés le había predicado acerca de Dios? Claro que no. Eso lo podemos leer en el mismo libro y capítulo del Éxodo. Cuando el faraón ordena la persecución y exterminio de los israelitas a la orilla del mar. Muy parecido a nosotros, los israelitas se acuerdan de Dios ante una dificultad y hasta entonces clamar a Él, pero también le reclaman fuertemente a Moisés. En Éxodo 14:10-12, al acercarse al faraón, los israelitas alzaron sus ojos y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé y dijeron a Moisés: ¿acaso nos habéis sepultado en Egipto para que nos haya traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? No te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Los israelitas, por medio de Moisés, en su paso por el mar, en suelo seco, recibieron un bautismo espiritual de Cristo. Según nos dice San Pablo, los israelitas no creían en lo que Moisés le había predicado, según leemos en Éxodo 14. La muchedumbre de israelitas estaba completamente compuesta por seres humanos de todas las edades. Fue el bautismo en suelo seco, de una muchedumbre que en su mayor parte no creía, y en donde había una cantidad no determinada de niños. Como puede verse, negarle el bautismo a un bebé o a un niño pequeño bajo el pretexto de que primero tiene que creer no es más que eso, un pretexto. Además de que es algo que no es de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y como tal no tiene prohibición alguna contra el bautismo de bebés o de niños. Ya que ya bautizaste a tu bebé o niño pequeño, ¿ya lo hiciste? ¿No? ¿Qué esperas? Voy a hablar con el párroco para que lo bauticen. Cristo lo está esperando para recibir el bautismo. Dios lo bendiga y lo guarde.